el diputado y secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho Castro. Bienvenido, como siempre. Gracias, Fernando, Irene. Un saludo a la audiencia de Next TV Noticias. Un placer, como siempre, conversar con ustedes. Bueno, el análisis de la coyuntura política, Luis Eduardo, tú que eres un hombre con mucho olfato y mucha visión. Pues 45 días de huelga docente, pues, poco a poco se ha ido bajando la presión en el tema de construcción, pero Bocas del Toro totalmente sitiada. Mira, yo creo que en términos generales el país necesita un golpe de timón en cuanto a manejo de comunicación estratégica. Y es que para mí, desde la perspectiva de lo que yo percibo en mi contacto con diferentes sectores nacionales, es que nosotros lo que debemos es convocar un diálogo, pero al respecto de los problemas reales del país. ¿Cuáles son los problemas reales del país? El tema económico, es decir, la ausencia del crecimiento económico que se requiere. No es que no haya, sino que sencillamente se requiere un mayor crecimiento económico. Y esa ausencia de crecimiento te genera también una escasez abrumadora de plazas de empleo. Claro. Y agrega a ese escenario negativo el hecho de que los panameños privilegiados, que se pueden decir que tienen un empleo, no tienen buenos salarios. Es decir, que nosotros necesitamos es concentrarnos en eso, los principales problemas de los panameños. Reactivación económica, y para que la reactivación económica genere las miles de plazas que se requieren, pero eso sí, empleos bien pagados, porque si no, se va a mantener esa crisis. El tema de la ley 462, ya hay que dejarlo atrás. Es un tema que ya se hizo una ley que mejora dramáticamente la ley 51. No era la ley perfecta, pero una ley mucho mejor que la ley que tenía la Caja del Seguro Social. Y la mayoría de los panameños son conscientes, Fernando, porque la mayoría de los panameños, inclusive los que están ahora protestando en la calle por otras situaciones, eran conscientes, y así se lo dijeron al presidente de la República en las reuniones que nosotros tuvimos, que la ley del seguro necesitaba una reforma urgente, pero una reforma integral. Y eso fue lo que el Ejecutivo planteó y lo que la Asamblea discutió y modificó y presentó y aprobó la ley 462, que es una reforma integral que no solamente da los pasos a preservar el sistema de pensiones en una durabilidad económica, sino también busca mejorar lo que es el problema fundamental de los asegurados, que es la deficiencia en la prestación de servicios médicos y la deficiencia en la atención administrativa a los asegurados. Esas dos cosas se están atacando y se atacan en esta ley, y yo veo claros pasos de la administración del director Dino Montt de la Caja del Seguro Social en ese sentido. Muestra de ello, por ejemplo, es que por primera vez los panameños, cualquiera puede acceder al portal web de la Caja del Seguro Social y ver, por ejemplo, cuáles son las cuotas que sus patronos le han declarado. Para a tiempo ver si efectivamente los patronos que le descontaron a ellos las cuotas se la han reportado al seguro. Y ahí lo puede ver. Si no lo han reportado, entonces el asegurado, que es el afectado, puede hacer el reclamo a tiempo y no cuando se va a jubilar. Era que lo buscaba uno en ese momento y era recabar esa información al seguro, era un tema de a veces meses te podía tomar. Ahora pero es la pregunta en un es, instante. ¿por qué? Es decir, 6 meses estuvo en esa discusión de esta ley y una vez aprobada empieza pues estas jornadas de protesta, un poco remitiéndonos a lo que fue octubre del 23. Pero es que son protestas lamentablemente políticas, por motivaciones políticas distintas a la ley 462. Y a mí no me van a echar cuento. Por ejemplo, te voy a poner el tema de Bocas. Los obreros bananeros, específicamente el señor Smith, él fue a la Asamblea Legislativa y planteó, no estoy hablando de ayer, fue cuando se estaba discutiendo en segundo debate la ley, lo que es la ley 462 ahora, y planteó que la ley 462 había obviado
el tema de las pensiones especiales de los bananeros y pidió que se incluyeran. Ellos pidieron que se incluyera ese tema en la ley 462. Y efectivamente el diputado de Bocas del Toro me planteó ese tema, me elaboró una propuesta, Sí. yo consulté con el director de la Caja de Seguro Social, consulté con el personal ejecutivo y dice, sí, nosotros no incluimos ese tema en la ley 462. Y ellos tenían inconveniente que se incluya. No, se incluyó a petición precisamente de los sindicatos. ¿Y entonces qué hacen protestando contra esa ley? Porque yo firmé la propuesta. Yo mismo firmé la propuesta que ellos mismos solicitaron que se hiciera. Y entonces, posteriormente, se inició una huelga diciendo que la ley 462 le afectaba el tema de las pensiones. Cuando te quiero decir algo, yo consulté. Cuando yo vi las protestas, yo dije, ¿a qué se ve esto? Es que dicen los técnicos que discutieron ese tema en la Asamblea, dicen, mira, lo que metió la ley 462 de pensiones sobre las obreros de las bananeras es mejor que la ley 45 que ellos tenían. Ah, no, pero entonces protestan y ahora lo que quieren es volver a sacar lo que ellos pidieron introducir en la ley 462. ¿Eso qué te demuestra? Que este es un movimiento, lamentablemente, que tiene otras motivaciones políticas y que además es un movimiento, digamos, suicida, porque lo que hicieron de prácticamente echar a la China y la compañía es un suicidio para esa provincia. ¿Y qué te quiero decir sobre las muestras de otras situaciones políticas? Por ejemplo, los sectores en la calle diciendo que la ley 462 aumenta la edad de jubilación. Falso. Y ellos lo saben. Como también te plantean que la ley 462 te afecta negativamente las pensiones. No, lo que afectaba negativamente las pensiones de manera dramática era la ley 51. Que el sistema solidario, pero si fue la ley 51 la que eliminó el sistema solidario desde el 2007, nadie puede entrar a ese sistema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé qué tan... Bueno, yo sí sé que hay elementos que tienen diferentes motivaciones. Hay gente que todavía está en el esquema ese de que para llegar al poder es asaltando al poder. Es decir, no a través de la vía democrática. Y hay otra gente que lamentablemente piensa que atacando al gobierno ellos tienen mayores opciones en las próximas elecciones del 2029. Es decir, ellos quieren adelantar las elecciones del 2029 al 2025 a través de esta confrontación política, porque es estrictamente una ley que la ley 462 mejoró dramáticamente la ley 51 que era la que regía. Ahora, hay algo cierto y hay una gran percepción, Camacho, que lo que ahora mismo están tratando de promover estos dirigentes, no solamente los del sindicato de las bananeras, sino también los educadores, es que ahora se están abocando a la Asamblea Nacional, tomando en consideración que ya el presidente le ha reiterado en 1000 ocasiones de que esa ley no se va a derogar. Ahora están tratando de ver si en la Asamblea pueden tener una opción de que eso llegase a suceder a través casualmente de este órgano del Estado. He sido bien claro y lo reitero, y esto se lo plantea la presidenta de la Asamblea. Si esa conversación en la Asamblea busca darle una salida honrosa a los que llevaron a la crisis a su propia provincia, a sus propios representados, agremiados. Porque ahora resulta que ellos van a discutir la ley 45. Pero si ellos lo que quieren es sencillamente seguir manejando políticamente el tema de la discusión de la ley del seguro, lo lamento. Yo creo que ya ese tema hay que sencillamente decirle aquí la responsabilidad de todos como país, porque yo creo un diálogo, sí, de todos, empresarios, trabajadores, porque Fernando, Irene, aquí nosotros lamentablemente hemos llegado a tal punto de pérdida de confianza entre nosotros, es que el empresario siente a veces que los trabajadores son sus enemigos y los trabajadores piensan que los empresarios son sus amigos. No, al contrario, los dos se necesitan mutuamente para generar. La gente habla de distribución de la riqueza. Para distribuir la riqueza, primero hay que generarla. Si tú no generas riqueza, ¿qué vas a distribuir? Pobreza. Entonces, cuando tú generas la riqueza, la mejor forma, y esto lo deben de entender los empresarios, la mejor forma de ayudar a distribuir mejor la riqueza es pagando buenos salarios. Porque además, con buenos salarios,
vamos a tener buenas pensiones. Porque no hay sistema que te dé buenas pensiones, Fernando e Irene, si no tienen buenos salarios los trabajadores. Pero lo más importante, tenemos que unirnos a dialogar sobre el problema real de los panameños del país. La falta de crecimiento económico, la falta de empleo y sobre todo empleo bien pagado. Por eso esa es la discusión. La mayoría del pueblo panameño, te soy franco, ni le interesa la ley 462. Porque esto tú ves que tú le preguntas y no se la conocen. ¿Por qué? No la han estudiado porque no se la conocen. Ahí está en la Gaceta Oficial, el que la quiere la puede ver. A los gremios se la han entregado y ellos saben, pero a ellos no les interesa. Entonces, olvidemos ese tema. Ya esa es la ley que el país requería y sencillamente concentrémonos en el tema que le va a resolver los apremiantes problemas de los panameños. Luis Eduardo, ¿puede el Suntra recuperarse después de esto que ha pasado? Mira, yo no soy antisindicato. Yo creo que Suntrat en su momento fue un movimiento sindical que le representó un cambio de mejor vida para sus, ¿cómo se llama? Sus agremiados. El problema de Suntrat es que se fue distorsionando en el tiempo. Pasó de ser un sindicato de construcción a un movimiento estrictamente político, beligerante. Yo no tengo ningún problema que ellos opinen, pero tú no puedes a cada rato hacer y llamar a paros en un sector tan importante para la economía como la construcción por cualquier tema, que no tiene nada que ver con la construcción. Y es que porque eso sencillamente los amigos de Suntra, que tienen obviamente una visión diferente a la que tenemos la mayoría de los panameños, porque pan, vino. Todos sabemos que la tendencia de los dirigentes de Suntra, de los dirigentes, no necesariamente de todos los agremiados, va dirigida a esa visión de los cambios de manera no pacífica. Porque también ellos han entendido perfectamente que esa visión económica y social no tiene cabida, porque han ido a dos elecciones prácticamente compartidas, 4 elecciones compartidas y han desaparecido. ¿Por qué? No hay en la democracia, visión democrática del pueblo panameño, esa opción. Por eso, como no hay esa opción, algunos de ellos quieren implementarla a la fuerza. Es decir, el asalto del poder, como han hecho a través de ¿qué? De crear crisis. Por eso yo ayer decía en la asamblea que hay sectores nacionales del área democrática, de la libre empresa, que tienen que verse en el espejo de Venezuela y cambiar las prácticas comerciales que muestran un capitalismo salvaje. Y uno de ellos es el sector bancario de este país. El sector bancario de este país ha detenido a la fuerza la prestación, los trámites hipotecarios que estaban dándose antes de la aprobación de la ley nuevamente de extensión del interés preferencial, argumentando que la Asamblea no había tomado las previsiones para cubrir esos 9.000 préstamos que estaban en tránsito, y eso es mentira, absolutamente mentira. Porque la Asamblea, precisamente en el artículo 8, numeral 5, tomó la previsión de que esos préstamos que se encontraban en trámite en los respectivos bancos fueran cubiertos de tal manera que no lo afectara a la aprobación de la nueva ley. Yo lo que creo es que aquí hay un sector de la banca al cual el gobierno, como a muchos, no le ha reembolsado una parte de esto, y entonces quieren agarrar de rehenes a los inversionistas de la banca y a los prestatarios que buscan ese préstamo hipotecario. Hasta aquí no estamos. Lamentablemente, Fernando e Irene, tenemos que hacer una reflexión. Nosotros siempre hemos sido un país democrático, pero que busca la justicia. No podemos estar nosotros ni del lado de quienes practican el capitalismo salvaje, ni del lado de quienes quieren imponernos un sistema de gobierno y económico que no es democrático y que no busca lo mejor para el país. Entonces, en el centro de eso estamos los panameños que entendemos la necesidad de impulsar la libre empresa, de fortalecerla para generar crecimiento junto con el esfuerzo del gobierno, pero eso sí, un crecimiento que se traduzca en mejor calidad de vida para los panameños con buenos empleos y empleos bien pagados,
porque eso es posible. ¿Y eso quién lo demostró, Fernando? Lo demostró Ricardo Martinelli en 5 años de gobierno. Por eso que hay sectores, esos sectores del capitalismo salvaje son los que persiguen a Ricardo Martinelli porque los desnudó como unos miserables que no le importa más nada que su plata. Por eso persiguen a Ricardo Martinelli y por eso obviamente el otro sector extremo tampoco simpatiza con Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli demostró que con democracia y libre empresa se puede lograr vida mejor para todos los panameños. Camacho, ya a lo interno del partido realizando metas, quizás haya cierta preocupación porque en redes sociales está surgiendo, bueno, también fue a través de una entrevista del señor Pepe Campos, instando a los miembros del partido a buscar un nuevo liderazgo dentro del colectivo político, lo que hizo retrotraer a la gente lo que le pasó al señor Ricardo Martinelli con Cambio Democrático. ¿Eso puede surgir, repetirse esa historia? Yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra, porque yo te voy a decir algo, en mi opinión, y se lo he dicho a Ricardo Martinelli, Rómulo Rux y los que en ese momento lo agrupaban lograron asaltar al partido porque Ricardo Martinelli tomó decisiones equivocadas frente al partido. No, de buena fe, él confió. Y hay gente en la que tú no puedes confiar porque los elementos se la dan. Entonces, esa es la realidad. Con respecto a lo que plantea el amigo compartidario Pepe Campos, yo quiero atribuirlo quizás a su juventud, que tampoco es tan joven. Yo te iba a decir que tampoco es A que sea su muy joven. juventud, a su inexperiencia, porque obviamente, cuando yo lo escuché lo que él dijo, yo me di cuenta, sencillamente, Pepe Campos no entiende lo que es liderazgo. El liderazgo no es un asunto de un puesto. Tú puedes tener un puesto y no tener liderazgo. El liderazgo de Ricardo Martinelli no está en razón de ser expresidente de la República, está en razón de ser presidente del partido. No, el liderazgo de Ricardo Martinelli está en razón de ¿qué? De que los panameños saben que con Ricardo Martinelli tuvieron vida mejor. Así de sencillo. Y esa realidad no lo va a cambiar nada si Ricardo esté ¿cómo se llama? En Colombia o esté en Panamá. Eso, el planteamiento para mí es como querer aprovecharse de una situación, una coyuntura difícil para el presidente del partido, para tratar de surgir como cabeza de un liderazgo cuando tú no tienes esa capacidad. Ese es tú tienes que entender también tus límites. Y cuando Pepe Campos quiera, nosotros podemos tener esa discusión. Porque si él quiere, yo le recuerdo a la gente cómo él se mantuvo en la junta directiva del partido. Podemos hacerlo. Cuando quiera lo podemos hacer. Yo no quiero entrar en esa discusión, pero si él quiere llevarnos a esa discusión, yo puedo hacerla. Pero eso es al país. Bueno, no fue le candidato importa. Presidencial Al contra país Ricardo Martinelli. no le No importa olvidemos eso. lo que Pepe Campos plantee sobre el liderazgo de Ricardo Martinelli. Al país lo que le importa en este momento es que tiene un grave problema de empleo y que además de que los que tienen empleo no tienen buenos salarios. Y además te quiero decir algo, porque cuando yo presenté la propuesta esta del diálogo por reactivación económica, también recibí las llamadas del sector empresarial y me dicen, Camacho, esa es la vía. Porque nosotros estamos preocupados por el estancamiento económico. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que romper, el estancamiento económico para provocar el crecimiento económico que se requiere en el país, para generar empleo, y eso sí, empleo bien pagado. Esos son los problemas del país, no el hecho de que si Ricardo Martinelli coyunturalmente y por razones que todos sabemos, está aislado en Colombia. Porque esa situación de Ricardo Martinelli en Colombia no va a ser permanente. Porque aquí tiene que en algún momento dar fin a esa persecución política que el órgano judicial, liderado por la señora María Eugenia López, todavía mantiene contra Ricardo Martinelli. El sistema democrático de Panamá se ve afectado precisamente por esa persona que, a Dios gracias, creo que acaba su periodo en el mes de diciembre y que ya claramente ha ido perdiendo ese poder autoritario que tenía en ese órgano del Estado, y ojalá que la mayoría de la Corte Suprema de Justicia
ya de una vez por todas saque de la dirección de ese importante órgano del Estado a esa figura que tanto daño le ha hecho a la justicia y al país. Y cuando quiera podemos hablar de los escandalitos que yo sé que ella tiene en su administración en la Corte Suprema de Justicia. Y por ahí van a salir también. Oye, el tema vamos, que es algo también que no hemos, y que tú viviste, pues, ese momento estelar de la democracia cristiana después de la invasión, y muchos han hecho el símil de lo ocurrido en los años, inicio de los años 90 con la democracia cristiana, con lo que está pasando hoy día en Vamos. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo no lo veo igual, porque tú no puedes comparar Vamos con lo que era la democracia cristiana en ese momento. Bueno, Era un movimiento ideológico, poderoso. Sí, no puedes comparar a Ricardo Arias Calderón Sí, con Juan Diego Vázquez. Con Juan Diego Vázquez, y lo que sí, fíjate, Ricardo Arias Calderón también fue víctima de esos poderes económicos que no querían un cambio, que querían un cambio hacia la democracia, lucharon con la dictadura, pero para hacer lo mismo que ellos hacían los militares, esa es la verdad. Por eso se persiguieron a Ricardo Arias Calderón. Pero el tema de Vamos, hay que ponerlo bien claro. Vamos, y por eso yo lo dije del primer periodo, cuando tuvimos la asamblea, que todo el mundo estaba embleído con los 20 diputados. Yo dije, 20 no es 71, comenzando, pero 20 no es 36. Pero además de eso, en términos generales, ahí nosotros vemos es falta de sustancia en el fondo. Y eso iba a verse de manera clara y se ha visto de manera reiterada. Hay muchos jóvenes motivados. Yo creo que está bien que los jóvenes se motiven y participen en la vida y en la búsqueda de cargos, pero cuando parece que ellos no entendieron para qué llegaron ahí. No. Y ni siquiera se estudiaron a qué tenían que hacer cuando llegaron ahí. A mí me toca muchas veces ayudarlos, orientarlos en sus propios proyectos, y yo creo que la desmembración que se está dando en Vamos, a usar un término, es producto de que Vamos no es un partido político, Sí, pero no quiere manejarse como un partido político. Un ornitorrinco, nadie sabe qué es. Vamos no tiene un liderazgo propio en la Asamblea, tiene un liderazgo que los dirige de afuera, pero el problema no es que una cosa es dirigir, una cosa es orientar, otra cosa es mandar. Tú no puedes mandar desde afuera de la Asamblea como si tú siguieras siendo diputado. La realidad, yo converso mucho con Juan Diego Vázquez, una persona inteligente, tiene capacidad, pero Juan Diego Vázquez, su inexperiencia lo está llevando. Y su soberbia. Sin experiencia y un poco, tú lo has dicho, otra palabra, lo está llevando a destruir lo que él mismo construyó. El mismo construyó. Es que con los a pies veces, muchas veces se destruye, hay gente que destruye con los pies a lo que construye con las manos. Y eso es lo que estamos viendo. Yo creo que Juan Diego está asfixiando a Vamos. Y yo creo que los dos diputados que acaban de renunciar a esa bancada son apenas los dos primeros. Yo creo que va a haber al menos 3 diputados más que pronto van a salir de esa bancada y va a quedar, entonces, así como 20 no era 36, 18 no es 36 y 15 tampoco No, va a ser 36. 36. Esto no es como Gaby Carrizo decía, 8 por 4. 4 por 8, 40, esto no funciona así. Eso significa que lo que se está viviendo hoy en la política de estos jóvenes panameños va a tener una gran incidencia en esa figura independiente para el 2029, ¿no? No, mira, yo creo en la participación de los jóvenes. Sí. Yo toda mi vida he trabajado con jóvenes y mujeres en la política. Con los jóvenes, porque los jóvenes tienen esa rebeldía que se necesita para enfrentar las cosas que están mal y para cambiarlas. Las mujeres porque son más combativas y más leales que los hombres. Esa es la realidad, con ellos, con esos grupos yo he trabajado. Entonces el problema que yo le diría a Juan Diego es que tienen que entender algo. La principal tarea de un líder es hacer más líderes. No es un líder absoluto y un resto de todo obedece. Líderes para tomar decisiones en conjunto y trabajar juntos en mejor del país.
Y si, bueno, allá en Vamos no le dan ese espacio, acá en Realizando Meta van a tener ese espacio en su momento, cuando obviamente nosotros también como partido tengamos las condiciones para desarrollarnos como partido, porque ahí no se puede negar algo, hay una situación de esa persecución contra el líder del partido que se mantiene por el órgano judicial, está afectando las posibilidades de desarrollarnos estructuralmente como partido, ¿no? Porque además nos concentramos en eso y nos concentramos sobre todo en los graves problemas de los panameños y tenemos que ir un poco dándole ese cuerpo que necesita el movimiento de Realizando Metas, que fíjate, tú comparabas CD con Realizando Metas, para mí no hay comparación a eso, quizás los dos nacen por el liderazgo de Ricardo Martinelli, pero CD nació también con los recursos de Ricardo Martinelli, Realizando Metas no. Ah, ¿no? No, Realizando Metas la gente nació en razón de el liderazgo de Ricardo Martinelli, inspirado en Ricardo Martinelli, sin que le diera a Ricardo Martinelli ningún real a la gente. Porque lo que sí dijo él, que es verdad, es que este partido se inscribió, fíjate, en pandemia. En 2 meses, con libros móviles. ¿En base a qué? Al esfuerzo de la membresía de este partido, que quiere ahora en gobierno ser parte de esa respuesta que el país necesita, porque en el gobierno todavía hay gente ocupando cargos y esa gente fue la que destruyó el país. Entonces tiene que darle paso a la gente que sí quiere aportar a construir el país. Entonces, pero bueno, ningún partido puede nombrar a todo el mundo, eso es una realidad. Pero sí, lo que no se puede justificar, y no entiende alguna gente, que todavía exista alguna gente que fue parte de la destrucción. De la destrucción. Entonces, tenemos que seguir trabajando en ese sentido y realizando metas bajo el liderazgo de Ricardo Martinelli. Va a seguir siendo una fuerza política, porque como le decía yo al copartidario Pepe Campos, parece que lo que él no entiende es que el liderazgo de Ricardo Martinelli trasciende Realizando Metas, es un liderazgo nacional, ya probado, porque sí. si alguien como claro, había los enemigos de Ricardo Martinelli cuestionaban si su liderazgo era real. Bueno, la presidencia de José Raúl Molino es producto del liderazgo de Ricardo Martinelli, porque José Raúl Molino obviamente tiene sus propios atributos como persona, pero indudablemente fue la fuerza política del liderazgo de Ricardo Martinelli la que permitió que Realizando Metas lo llevara a la presidencia de la República, junto con el partido Alianza. Pues. Oye, ¿puede el PRD terminar como el partido panameñista después de Juan Carlos Varela, que no levante cabeza? Bueno, tendría que haber varios factores, pues no es solamente un único factor, ¿no? Yo recuerdo cuando se dio la invasión, la gente dice que el PRD estaba acabado. Yo no creo que los partidos se acaben. Tú lo acabas desde dentro, no lo acabas desde fuera. Sí, pero el problema del PRD, desde mi perspectiva, es que se llevar al matadero por una candidatura que todos sabían que iba a perder. Pero lo hicieron por razón de que los intereses de la cúpula del PRD los llevó al suicidio. Entonces la cúpula del PRD tiene que hacerse una autocrítica y hacer los cambios que haya que hacer, más allá del tema de las personas, es un tema de las prácticas de ese partido. Y, por ejemplo, parte de los problemas que estamos teniendo en estos momentos es que todavía hay gente dentro del PRD que no entiende que este es el momento de unirnos como país para sacar al país del desastre, porque me seas PRD, seas Molirena, seas panameñista, seas CD, seas Realizando Metas, sea el partido que sea, seas Vamos, sea de donde sea, lo que tenemos que entender todo es que la política se está para transformar el país en beneficio de todos, de la mayoría, para hacer el país que todos anhelamos y nos merecemos. Cuando la gente pierde esa visión y comienza a ver sus intereses personales, ahí comienza a derrumbarse no solamente la pérdida de la confianza de los panameños, sino comienzan a derrumbarse las estructuras partidarias y lo que tiene que hacer el PRD es sencillamente ponerse en sintonía con la gente. Ahora pese a toda esa turbulencia que ha pasado el PRD durante estos años, sigue siendo todavía el partido con mayor inscrito.
Bueno, es que el hecho, yo siempre lo he dicho, el hecho, la cantidad de inscritos no determina la fortaleza de un partido. Y esto lo demostró Ricardo Martinelli en 2 ocasiones. Cuando Ricardo Martinelli llegó a la presidencia de la República, Casi el millón de tenía votos. un partido que tenía, si no me equivoco, 128.000 miembros. El PRD en esa elección tenía 600.000 miembros. Creo que estaba cerca de los 700.000. Sí, exacto. Ahora, en las elecciones del 2024, Ricardo Martinelli con un partido que tenía un año de haberse creado, que tenía, si no me equivoco, como 150.000 miembros aproximadamente, llevó en un año, la idea de haber creado el partido, fundado el partido, lo llevó a la presidencia de la República. Porque el tema no es cuánta gente tiene tu partido, sino si ese partido está en sintonía con las realidades del pueblo panameño. Y esa yo creo que es la fortaleza de Realizando Metas, es la fortaleza de Ricardo Martinelli, que nosotros siempre hemos estado en sintonía con lo que el pueblo quiere. Los otros partidos, tuviste el descalabro del panameñismo. El panameñismo. El panameñismo, el descalabro es producto de querer forzar una alianza electoral pensando que la alianza de 2 partidos iba a determinar el triunfo. No, lo que determina el triunfo de un partido político o movimiento político es lo que los panameños sienten al respecto de eso. Y la alianza Rómulo Rux con Blandón nunca le dio un mensaje de esperanza y de buen camino a los panameños, y ese fue su fracaso. Por eso que, si tú recuerdas, Fernando y Irene, un año antes de las elecciones yo pude vaticinar con claridad cómo iba a ser el orden de los candidatos presidenciales, de los partidos políticos al respecto. Y no es porque yo sea adivino, sino porque las encuestas te enseñaban con toda claridad cuál era el devenir de esto, pero las cúpulas del panameñismo, de CD, del PRD, del Molirena, estaban divorciadas del pueblo, pensando sencillamente en llegar al poder para hacer lo mismo que estaban haciendo los PRD, que estaban haciendo fiesta en el poder. Y digo los malos PRD, porque yo siempre he dicho que en todos los partidos hay gente buena y hay gente mala. ¿Quién domina los partidos? Depende de la gente buena. Porque hay algo que me llama la atención, y es que hoy han dicho, el ministro de Obras Públicas presentará una denuncia para que se investigue los más de 1.800 millones de dólares de sobrecostos del cuarto puente. Es decir, eso va a implicar una dinámica de que, bueno, se va a invocar que es persecución política y un montón de cosas más. Pero que hay que investigar más allá de la cantidad, porque mira, yo te recuerdo cuando Ricardo Martinelli salió de gobierno, ese puente había sido diseñado y licitado y tenía un compromiso de aporte con el gobierno de Japón a largo plazo e intereses blandos, para que el puente tuviese tanto la vía del, como el túnel del monorriel, no había túnel. No, este de túnel, ¿verdad? Era pasaba por encima del puente, tanto no son vagones al medio, sino es motorriel, monorriel, y la ampliación creo que era a 6 carriles, creo que era 3 de ida y 3 de vuelta. Sí. Ese proyecto costaba 1.500 millones de dólares. La administración Varela paralizó todo eso. Hay que recordarlo. Bueno, es que también estos deben estar metidos en esta demanda. Y posteriormente comenzaron a impulsar, a no decidir, y después vino el PRD y era que si túnel, que si puente, y así nos llevaron y no se hizo nada, pero además de eso, hicieron el túnel por un montón de plata, nos metieron en el túnel por un montón de plata, y el puente otro montón de plata adicional. Luis Eduardo. Y ahí fíjate, a nosotros nos decían del tema del supuesto sobrecosto. No, sobrecosto es eso. Pero es que no solamente el puente, la Ciudad de la Salud, el Amador Guerrero, el Mariano Bula, el Hospital de Penonomé, el Hospital de Aguadulce, la Ciudad Deportiva de David. La Ciudad Hospitalaria estaba programada para entregarse en el 2015. Nosotros salimos, sí, en el 2015, efectivamente. Y tenía un costo, si no me equivoco, eran 400 y tanto de millones de dólares.
ahora, después, 10 años después prácticamente, se entrega parcialmente la ciudad hospitalaria, parcialmente, cuando todo eso estaba programado para entregarse en el 2015, se entrega parcialmente y con 1.500 millones de dólares, que es lo que cuesta supuestamente el tema de la ciudad hospitalaria. Entonces, los sobrecostos se generan por muchas razones. Pero no, tienes el Amador Guerrero, tienes el hospital de Aguadulce, el hospital de Penonomé, tienes Darién también. Darién, Pero todos los fíjate, Misacapsi que dejaron a medio palo. ¿Y dónde están Juan Carlos Varela? ¿Dónde está el señor que era ministro de Salud? Están los dos ministros de Salud de Juan Carlos Varela. Quienes nos acusaban ¿Dónde están a los ministros nosotros de Economía? sobrecostos son los que generaron los verdaderos sobrecostos, Los de las verdaderos obras sobrecostos. de este país, ¿no? Y esas son las explicaciones, pero ¿sabes qué? Hay que decirlo, el panameño a un comienzo dice, como le gusta al panameño, no, que se maten entre ellos. Vio bien eso cuando la gente vio lo que estaba pasando, comenzaron a abrir los ojos. Y por eso, y entendió la dimensión del gobierno de Ricardo Martinelli. Y es por eso que Ricardo Martinelli es un líder, no porque sea el presidente realizando metas, no porque esté en Panamá o no. Ricardo Martinelli es el líder más querido de los panameños porque fue el presidente que demostró que cuando las cosas se quieren hacer, se pueden hacer para beneficiar al pueblo panameño y darle la calidad de vida que todos nos merecemos, porque en el gobierno de Ricardo Martinelli vivieron bien los empresarios, los trabajadores, el sector agrícola, y el interior y la ciudad. Porque nosotros hicimos un desarrollo integral del país, por eso las obras de Ricardo Martinelli estaban en todo el país. Ahí está la ampliación de la carretera de Aguadulce, de Divisa. Divisa Las Tablas, la carretera de David Boquete. Todos los intercambiadores de la ciudad de Capital. ¿Sí? Entonces, hay esperanza. Las cosas se pueden hacer diferentes. El gobierno está haciendo un esfuerzo para hacer las cosas, pero yo el único consejo que le doy a mi gobierno es que no siga discutiendo y tratando de llegar a acuerdos con quien no quiere llegar a acuerdos. Nosotros tenemos que concentrarnos en concretar, en lograr, con el esfuerzo de todos, y por eso llamo a ese diálogo nacional para que dialoguemos sobre el crecimiento económico que requiere el país y la generación de plazas de empleo bien pagadas que los panameños esperan para mejorar su hoy calidad de vida que se ve afectada negativamente. Ese es el diálogo que yo llamo por el país, un diálogo por Panamá. Así es. Luis Eduardo Camacho Castro, diputado, secretario general del partido Realizando Metas, hoy con nosotros.